Saludos a todos, mi nombre es Vivian Arboleda, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en esta ocasión deseo compartirles una valiosa información acerca de los criterios diagnósticos y de clasificación del síndrome de Asperger, trastorno de Asperger y trastorno del espectro autista según los manuales internacionales. Entonces, en la CIE-10, la CIE-10 corresponde a la clasificación internacional de las enfermedades en su 10ª edición, publicada por la Organización Mundial de la Salud, se denomina síndrome de Asperger. Entonces, en este caso, en la CIE-10. Ahora tenemos el DSM-4, que es la 4ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Acá ya no se refiere al síndrome, sino al trastorno de Asperger. Y finalmente el DSM-5, que es la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicada en 2014, hace un cambio muy importante y es incluir el trastorno de Asperger dentro de el trastorno del espectro autista. O TEA, que también, pues, por sus siglas, el TEA. Perfecto. Entonces, en la CIE-10, el código, o mejor dicho, el síndrome de Asperger entra entre los trastornos generalizados del desarrollo, F84, y su código es F84.5. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del síndrome de Asperger según la CIE-10? Bueno, el principal criterio diagnóstico es que los sujetos presenten deterioro significativo de la interacción social, es decir, les cueste trabajo establecer reciprocidad socioemocional o establecer relaciones pues, con otras personas, pueden ser relaciones amistosas o afectivas. También se considera que es un rasgo importante o un criterio diagnóstico del síndrome de Asperger el que los sujetos presenten comportamientos repetitivos, estereotipados o intereses y actividades restringidas. Al mismo tiempo, es importante destacar que en la CIE-10, a diferencia del autismo, el síndrome de Asperger se considera que no tiene repercusiones en la expresión del lenguaje verbal, es decir, los sujetos con síndrome de Asperger no presentan deterioro de la comunicación verbal, del lenguaje verbal. Sin embargo, sí presentan, por ejemplo, torpeza motora y también les cuesta trabajo establecer contacto visual con otras personas. Bien, algo también interesante es que la inteligencia no se ve afectada, a diferencia del autismo, según la ubicación en el espectro. Muy bien. Entonces, acá tenemos ahora el DSM-4 publicado en 1995 y aquí ya no se habla de síndrome, sino que se habla de trastorno de Asperger. Entonces, algo muy interesante es que hay convergencia entre estos dos manuales en definir o en los criterios diagnósticos para el trastorno de Asperger y en este caso para el síndrome de Asperger según la CIE-10. Entonces, acá también se utiliza el código F84.5 para el trastorno de Asperger. Entonces, tenemos el código F84.5 y cuáles son las características diagnósticas. Corresponden a deterioro significativo de la interacción social, patrones de comportamientos repetitivos, estereotipados, y al mismo tiempo se habla que pues, la reciprocidad socioemocional de los sujetos también está alterada. En el caso de las personas con síndrome de Asperger, según el DSM-4, presentan también deterioro, por ejemplo, en la comunicación no verbal, en lo que se refiere a gestos, expresiones faciales, interpretación de expresiones faciales en otros y contacto visual. Pero algo muy interesante es el cambio que se ha hecho en el DSM-5, incluir el trastorno de Asperger en el trastorno del espectro autista. ¿Y cuál es la clasificación o cuáles son los criterios diagnósticos? Se habla también de comportamientos y conductas repetitivas, estereotipadas, actividades e intereses restringidos, pero el principal criterio diagnóstico es un deterioro clínicamente significativo de la interacción social. Sin embargo,
Muy importante es este cambio. ¿Por qué razón? Porque el trastorno del espectro autista es bastante amplio. Y al ubicar allí el síndrome de Asperger o trastorno de Asperger, pues hablamos de un espectro incluso muchísimo más amplio. Algo importante es lo siguiente. El autismo de alto funcionamiento ha sido considerado por algunos autores como el mismo síndrome de Asperger o trastorno de Asperger. Algunos dicen que sí, que corresponde al mismo. Sin embargo, otros dicen que no, que es diferente y que no corresponde al mismo trastorno o al mismo síndrome. Entonces es interesante tener en cuenta pues la clasificación que se da para el diagnóstico del síndrome de Asperger. Bien, entonces después de analizar los diferentes criterios diagnósticos y de clasificación de los manuales DSM-5, CIE-10, DSM-4 como repasamos hace un momento, quiero hacer referencia al concepto o mejor a la teoría de la discapacidad social e integrarla con el trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, trastorno de Asperger. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que se dificulta en este trastorno es la interacción social. Ahora, ¿cómo la comunidad abordará esta situación? Es muy interesante cómo Céspedes en su artículo se refiere a que la recuperación o la rehabilitación de las personas con discapacidad mental no solamente debe enfocarse o debe limitarse a la parte clínica o médica, sino que también la misma comunidad puede actuar puede intervenir mejor en la integración de esa persona de una manera saludable a la comunidad. Bien, entonces algo importante que hay que recordar es lo que los autores han planteado con respecto al autismo, porque en el autismo existe lo que por ejemplo mencionan Uta Frege y Simon Baron-Cohen de un aspecto muy interesante y es la ceguera de la mente. ¿A qué se refieren con la ceguera de la mente? Bueno, Uta Frege se refiere a que, al igual que la ceguera, el autismo permanece a lo largo de la vida, pero también se refiere a este concepto importantísimo que es la teoría de la mente, el cual es la capacidad, o que en realidad implica la capacidad que tenemos los seres humanos de atribuir estados mentales a otros sujetos o interpretar lo que hay en la mente de otro sujeto. Esta teoría de la mente falla en el autismo y algunos autores como Virayana Ramachandran explican, por ejemplo, que el autismo, que en el caso del autismo, o más bien en el caso de la interacción social, existen circuitos neurobiológicos especializados para la cognición social o la inteligencia social, diferente de la inteligencia racional. Entonces se habla, por ejemplo, de la teoría de las neuronas espejo, donde estas células especiales permiten sentir como propias las acciones, sensaciones y emociones ajenas. Y en este concepto, en el caso del autismo, hay que empezar a ver que si en realidad existe la alteración o se logra establecer por medio de más investigación una alteración en estos circuitos neurobiológicos asociados, especializados en la cognición social, pues bien, hay que integrar a las personas con autismo de una manera que sea más fácil para ellos en el mundo neurotípico. Algunos autores también se refieren, por ejemplo, a los ambientes amables con el autismo, mediante el cual el niño con autismo él puede llegar a integrarse al mundo típico de una manera que sea más, o que se traduzca en el lenguaje de él. Entonces, esto es importantísimo debido a que la comunidad también puede actuar en el sentido de poder ayudar a esta persona que tiene un trastorno mental. No solamente hablamos del trastorno de Asperger, trastorno del espectro autista, sino que también nos referimos a otro tipo de trastornos. Por esta razón, como comunidad es muy valioso, muy interesante que conozcamos la importancia que se tiene y todo lo que se puede lograr con la interacción con las personas con trastornos mentales. Muchas gracias.